Lamentablemente me tengo que comenzar con una sonrisa y una risa de esta parodia, lamentablemente que no fue parodia precisamente. Hace escasas horas, en una carta abierta, nos hemos dado cuenta que el doctor Delfino despeja las dudas que existían, habla de las mentiras, el abandono, el abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Salud, desde otra óptica, desde otro lugar precisamente. Quizás esto se desprende pura y exclusivamente por lo que decimos nosotros, tomando como base la carta abierta del doctor Delfino, que evidentemente fue pensada, analizada por lo que vivió, que creo no le gustaría a ninguno que pasara estas circunstancias. Las escribe como médico, como edil, como persona pública realmente, ya que es una persona conocida desde su profesión y su actuación pública o política. Y habla sobre el estado de salud, los diagnósticos que se le realizaron. En un momento dice el estado de alerta y confinamiento que vivió la ciudadanía como consecuencia precisamente de lo sucedido al doctor Delfino. Creo que fue el 6, el 7, hace una semana atrás que hablamos de este tema. E hicimos mención a esta triste realidad que de alguna manera, tarde o temprano, se iba a saber. Por eso la risa o la sonrisa al principio de esta nota, porque lamentablemente sucedió lo que muchos esperaban, otros no querían que sucediera. Hace unos días en la radio, a la salida de la radio, un médico me dijo, y estás en lo cierto, se sabrá cuando se sepan los análisis reales de toda esta situación. Me lo dijo un médico, no alguien de la política ni del periodismo, pero sí un médico y más como ciudadano. Es que hay una frase que realmente creo y considero la más importante de toda esta por parte de Delfino. Que sea el pueblo, haciendo referencia al ciudadano, a la ciudadanía, a la comunidad en general, quien juzgue y establezca sus propias conclusiones. Es decir, que sepamos a ciencia cierta lo que pasó. Y hace un relato pormenorizado de lo sucedido paso por paso, su enfermedad, salmonela, que comenzó entre el 27 y 28 de junio, el 28 de junio domingo, donde a pesar de no contar o no ser un paciente que podría llegar a tener COVID, sin embargo se le hizo. Bueno, estaba internado en una clínica, es médico profesional, atiende a pacientes de PAMI o sus pacientes son gente de PAMI, geriátrico, y está en una clínica. Por eso no se negó de alguna manera al hisopado, más allá de su estado complicado de salud en ese momento. Le hicieron el hisopado y según las versiones dio positivo. Y digo versiones, aunque no lo diga el doctor, porque entre el 30 y el 1 de julio pasaron desde el 27-28 todo este proceso, que el lunes no se mandó, que se mandó el martes, que hubo problemas con los informes para que recién el 1 de junio se enteraran más por teléfono o por terceros que la realidad. Sin embargo, se mandó a realizar estudios por su parte desde lo privado para corroborar la serología. Claro, el vecino común dice, ¿y qué es esto? Es más, agregan o deja en claro la inmunoglobulinas. Por estas horas todos hemos escuchado el famoso plasma, que es el que pueden donar aquellos que tuvieron COVID. Y ese plasma famoso es porque tuvo COVID y de alguna manera
permite al que recibe el plasma ser más inmune, acelerar o disminuir el inconveniente que se tiene con el COVID. Es decir, si tenés plasma o no plasma, si tuviste o no tuviste COVID. ¿Qué piensa usted que puede haber dado precisamente este informe? Sin embargo, todos los exámenes hechos a él, a su familia cercana, a la gente cercana, todos, hasta los concejales, todos, con el correr del tiempo quedaron en evidencia que todos negativos. El viernes pasado habló por los medios, no ayer, hace una semana. Explicó esto sucedido. El domingo nuevamente dieron desde el informe oficial que era positivo, detectable por el doctor, porque ya hacía unas horas, el mismo viernes, desde la Secretaría de Salud y la misma secretaria, la señora Calle, había hecho esto, no, que no dan positivo ni negativo, sino que son detectables o no detectables. Bueno, detectables. Se volvieron a hacer exámenes privados nuevamente el doctor Delfino y su familia el día lunes 6 y el 7 ya volvió a dar negativo o no detectable. Y queda en claro que no tenía anticuerpos de COVID. Realmente estos son datos donde la ciencia afirma o confirma, si usted quiere, la triste realidad que planteábamos desde hace más de una semana por este medio. Es más, hasta a algunos no les gustó que yo diga que haya que hacerlo, como decía Johnny Walker, que había que probar el olor y el gusto del whisky para saber si teníamos coronavirus, porque en Necochea evidentemente las dudas eran y muchas. Está claro. Hoy podemos decir que no estábamos cerrados, porque en Necochea las muestras, y en el caso del doctor Delfino, queda en evidencia que hay ineficiencias, falencias, dudas. Bueno, usted póngale el adjetivo que quiera. Pero lo más importante de toda esta carta abierta del doctor es que él estuvo como paciente, del otro lado del mostrador, como decimos habitualmente. Estuvo no como médico, sino aquel que convive con una posible enfermedad que en el mundo ha generado estragos y me imagino la desesperación para esperar el resultado positivo o negativo de toda esta situación que se vive o que viven aquellos que alguien dijo que tenía COVID. Muchas dudas hoy en día de muchos anteriores es exactamente lo mismo. Porque encima los resultados demuestran que no tuvieron COVID. Pero también deja en evidencia el doctor el estado de vulnerabilidad, creo que hasta utiliza esa palabra, de vulnerabilidad con que se siente un individuo, una persona ante semejantes circunstancias, de impotencia y sobre todo esto de la falta de el afecto, la caricia y recibir a cambio de eso o como consecuencia exactamente al revés, el cachetazo. El cachetazo por parte de la sociedad sin querer, de hasta los profesionales de la salud que lo acompañan día a día, aunque no sea a propósito, pero ¿sabes qué? Vos tenés COVID. Y estas circunstancias demuestran aquello que venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Esto es el verdadero abandono de personas. ¿Qué es lo que vivió el doctor? El abandono de personas porque te aíslan, te sacan del sistema, no existís, tenés que estar confinados en tu casa o en donde sea, ni hablemos en un hospital, en una clínica. No podés tener contacto con nadie. Estás abandonado a la deriva, a la mano de Dios, si querés. Sin caricias, solo cachetazos. Nadie que te dé una mano. Sentirse abandonado en serio. Y esto es lo que le pasó no solo al doctor Delfino. Imagínese a 20 y pico, 30 personas del Baby Shower, de Ángel de Castro que vino. Bueno,
imposible demostrar, o yo creo que si no lo vivimos, imposible de saber qué es lo que se vive. También el abuso de autoridad. Es lo que yo digo. Es esto lo que te pasa. Estás enfermo, estás en esto, tenés que irte para allá, tenés que venir para acá. El abuso de la autoridad, suponiendo que la autoridad, porque hay el hecho inadmisible hoy en día, de que tenemos hasta las libertades individuales acotadas. Bueno, acá el abuso de autoridad está en evidencia. Y hecho a un edil, imagínese al ciudadano común. Imagínese. También, ¿por qué no? El de los derechos de un paciente. Si usted quiere los derechos humanos de un paciente, llámese como se llame. Porque la vivencia es solo de él ante estas circunstancias. Ni hablar que acá queda demostrado el mal desempeño de los funcionarios públicos. Porque no solo el doctor Delfino y los dos agentes de policía que fueron, como no se supo el nombre, fueron de alguna manera hechos de abandono, abuso de autoridad, la falta de derechos humanos, de consolarlo, de darle una caricia, mínimo, y también el del mal desempeño de los funcionarios, porque no tuvo COVID. Y esto trae a colación lo que sucedió en La Dulce y en varias ciudades del distrito del interior, que lo venimos diciendo. Alejandra Luque, que la sacamos en directo por la radio y también hicimos mención a esto sucedido por ellos y su familia. La mamá que murió por un infarto, la hermana que se suicidó en una casa de Chapa, porque los echaron de ni más ni menos que el geriátrico donde podía estar contenidos. Es eso de la caricia y la cachetada. Pero en el caso de La Dulce y en otros lados, abandonaron a las personas sí o sí, y dando una orden, como abusando de su propia autoridad por el desconocimiento, porque acá queda realmente en dudas el conocimiento ante estas circunstancias. ¿Y quién se hace cargo? De lo de Delfino, de los 400 personas, porque de golpe se acuerdan que eran todos los pacientes de los geriátricos, todos los pacientes que estaban en la clínica en ese momento, todos los que el doctor Delfino podía atender del PAMI y así sucesivamente. Y lo mismo pasó con el baby shower y lo mismo, pero lo peor fue en La Dulce. ¿Y por qué no hay respuestas? Está claro que en estas definiciones quedaron despejadas las dudas. La mentira se hizo verdad. Digo, o en realidad, ya todos sabemos cómo nos maneja la Secretaría de Salud, en qué condiciones estamos, o mejor dicho, que estamos desamparados. Ojalá alguien actúe por el abuso de autoridad, por el abuso de personas, por el abandono de personas, por la falta a los derechos humanos y por el mal desempeño de funcionarios públicos. Sería necesario e imprescindible. La sociedad lo reclama o debería reclamarlo. Secretos de Necochea, suscríbete.